darles desde ya la bienvenida a todos. Sé que estamos trabajando en la parte de talento humano y de pronto vamos a decir, ok, ¿y por qué estamos en contabilidad gerencial? Estamos en talento humano. Porque sabemos que el Pensum busca hacer profesionales comprometidos e integrales. Eso significa que aun cuando se trabaja con talento humano, sé que hay muchas decisiones y no me va a dejar mentir que a veces nos impiden desarrollar eso o desarrollar al 100% nuestro trabajo. Y algunas de ellas hemos escuchado que van relacionadas a la parte financiera. No hay presupuesto, no hay efectivo, se encuentra en alguna dificultad del negocio o no es prioridad invertir en ello. Entonces, hoy vamos a ver la otra cara, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede o por qué se dan esas situaciones para lograr hacer el match? Aparte de ello, que usted sé que aspira o si desde ya está en una gerencia o tiene un negocio propio, indudablemente va a tener que llegar a tener el conocimiento financiero. No estamos orientados, y se lo digo desde ya, en generar contadores. No se me vaya a poner esa etiqueta, por favor, porque yo acá no vengo a generar contadores, sino que en esta asignatura venimos a tomar, la herramienta de insumos financieras para tomar decisiones, ¿sí? Y adaptarlas a nuestra realidad laboral y profesional. Entonces, es importantísimo la contabilidad gerencial, ¿sí? Que la contabilidad gerencial, vamos a ver, aspectos también financieros, sí, tributarios, muy probable, mercantiles, lo vamos a conocer todo esto al principio. Luego, posteriormente, vamos a ir avanzando en otros contenidos. ¿Qué es lo que buscamos siempre? Compartir nuestra filosofía de pensamiento, que es la misión, la visión y los valores. Si usted los conoce súper bien, por favor, léame ahí el marco estratégico, marco de referencia, que eso es vital para conocer qué vamos a entender. Hablemos entonces de la asignatura. Vamos a enfocarnos en profundizar la parte aprender haciendo. Siempre vamos a tomar la parte teórica, lo vamos a llevar a la práctica y lo vamos a explotar al máximo. El fin de esta asignatura es llegar a la toma de decisiones como profesionales, ¿sí? Para ello vamos a tener que evaluar el recurso financiero de las empresas. Sabemos que toda empresa cuenta con recursos financieros y si está legalmente constituida y formalizada va a tener la parte contable, ¿verdad? Ahora, como les digo, no es un contador que vamos a buscar acá, ¿verdad? Sino que vamos a tomar esa información financiera y la vamos a llevar a que tome vida. Pero vamos a ver por qué toma decisiones a través de esta información. Vamos a aprender sobre conceptos, sobre principios, aplicaciones de normas, el valor que se genera también a través de las decisiones que tomamos, qué procedimientos políticas se dan en la empresa y que influyen en el desarrollo, desempeño exitoso de las organizaciones. En esta asignatura vamos a estar viendo también casos y vamos a estar analizando información y lecturas que están compartidas. Recuerden, son 6 semanas que vamos a estar en esto que llamamos contabilidad gerencial. 3 unidades de aprendizaje. La primera, y es con la que iniciamos, es con la parte de la legislatura y las normas que aplican a la contabilidad, normas técnicas. Luego vamos a hablar un poco de los costos, cuál es la importancia de estos, cómo influyen en el quehacer de los negocios y también el presupuesto, ¿sí? La importancia del presupuesto, ahí sé que se me van a emocionar mucho porque sé que parte presupuestaria es vital el talento humano, ¿verdad? Aquí entra mucho el talento humano en todos los presupuestos, así que vamos a estar checando eso y vamos a ver y alinear todo esto en la parte estratégica. No me olvide esto, no me olvide que lo alineamos desde la parte estratégica, ¿sí? Así que de ahí vamos a ver, desde acá vamos a ir profundizando en la medida que avancemos en esta asignatura en la importancia de lo que va relacionado a los principios en la parte contable, pero también los principios financieros para llegar a tomar decisiones acertadas. Hablemos un poco de aspectos legales. Sabemos que en nuestro país, en la parte de negocios, estamos regidos por el Código de Comercio en un inicio, y ese nos va
a hablar mucho de la parte mercantil. Ahora, ¿qué sucede? Hay obligación de llevar o no llevar contabilidad. Si vamos, y por favor tome nota, ¿verdad? Yo sé que usted está viendo este video y se va retroalimentando. Del artículo 435 al 455, repito, del 435 al 455 del Código de Comercio, el título dice contabilidad. Ahí se nos establece el qué hacer de la parte contable. Si me voy a la parte tributaria, que enlaza también este artículo, es el artículo 139 del Código Tributario. Repito, 139 del Código Tributario. Entonces ahí vemos el qué hacer de la contabilidad. Quién tiene que llevar y quién no tiene que llevar contabilidad. Y vamos a encontrar que el contador surge esta profesión o esta necesidad a través justamente de este apartado del Código de Comercio, en el cual establece que aquellas personas que tengan activos mayores a $12,000 tienen la obligación de llevar una contabilidad. Por ende, nombrar un contador. La contabilidad está regida hoy en día actualmente por la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública. Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría Pública. Ahí establece qué es un contador, qué es un auditor, cuáles son sus obligaciones, sus atribuciones, ¿sí? Ahora, muchas veces en la práctica confundimos llevar contabilidad con la parte de qué es IVA, ¿sí? O impuestos. Para hacerse contribuyente de IVA o tener el número de registro contribuyente, vamos a tener que leer o aplicar por ahí y leer también el artículo 28 de la ley del IVA, la cual establece que, ahí nos da los parámetros de quiénes son los que van a llevar o acreditarse como contribuyentes a través del número de registro, ¿sí? Y nos va a dar dos opciones, los activos y también los ingresos. Se los dejo ahí para que podamos ir avanzando y usted me va a ir complementando con la lectura. Ahora pasamos al ámbito de llevar contabilidad. Llevar contabilidad requiere más requisitos. ¿Qué significa? Que voy a tener que optar con libros legales. ¿Cuáles son estos libros legales? Ya los vamos a ver. Que hay que contar con una asamblea general de accionistas. Hay que nombrar auditor externo. Acá vamos a referirnos mucho a algo que es súper importante, estimados. Y es que las sociedades se pueden constituir de dos formas, según el artículo 18 del Código de Comercio, como sociedades de personas y sociedades de capital. Y ahí nos da o nos deriva cómo pueden ser este tipo de sociedades. Ahora, es importantísimo tener en claro que el tipo de formación de sociedades más común en nuestro país son las sociedades de capital. Así que a través de ellas surgen las obligaciones también para con el contador. Acá hablaré de las sociedades de capital, que es la opción más común. Entonces ahí vamos a saber que las sociedades se constituyen por medio de aportes que se llaman acciones representadas como un título valor. Entonces estas acciones van a ser representadas, ¿verdad?, con ese título valor y se tiene que constituir con más de una persona, ¿sí? Ya ellos fijan la denominación de la acción o el valor nominal de la acción y que tendrá que ser múltiplo de dólar y con base a eso se generan los aportes. Ahora, de ahí surge lo que llamamos Asamblea General de Accionistas, ¿sí? Ya en la parte de cómo constituirse, generalmente si son dos personas los accionistas se constituyen bajo administrador único. Ahora, cuando son más accionistas, estos ya pueden tomar una esencia de tener un presidente, un tesorero, ¿sí?, un vocal, un secretario. Entonces ya es otra modalidad de organización en la parte de la administración de la empresa. Ahora, independientemente, se tiene que celebrar una asamblea general y dentro de esta asamblea también se aprueba la información financiera y se nombran auditores. Y el auditor es el encargado de vigilar el quehacer de las entidades, ¿sí? Esto es así, ¿verdad? Ahora,
Toda empresa legalmente constituida tiene que tener su contabilidad formal, llevar libros legales y contables, celebrar una asamblea general y nombrar un auditor externo y depositar estados financieros al Centro Nacional de Registro. Si usted quiere información de su competencia, si usted quiere información financiera, tiene que ir al Centro Nacional de Registros, al apartado que está de comercio, ¿verdad? Sí, va a ir al apartado de comercio y ahí puede solicitar los estados financieros. ¿Qué va a necesitar? Si es persona natural, el nombre completo. Si es una sociedad, el nombre de la sociedad, ¿verdad? Y con base a ello, usted va a ver hasta qué año han depositado estados financieros y usted puede tomarlos, ¿verdad? Se les da una copia, vale generalmente 25 centavos de dólar cada folio o cada hoja y usted cancela de acuerdo a la información. ¿Por qué? Porque cada sociedad tiene la obligación de presentar anualmente sus estados financieros, ¿sí? Y a eso se le llama depósito, que incluye el dictamen del auditor y la información financiera del negocio, ¿sí? Eso es importantísimo que lo sepamos. Ahora, ¿qué son esas obligaciones formales? En detalle, el llevar contabilidad formal, llevarla de forma manual o computarizada. Sabemos que esto hoy en día se lleva de forma computarizada. Los libros legales, que es el libro de estados financieros, el diario el mayor, el registro de accionistas, junta general de accionistas o socios, el de acta de junta directiva, en el caso que hubiera, que es como lo habíamos planteado, o si es administrador único, el de aumento y disminución de capital. Ahora, estos libros legales, ¿quién los legaliza? Los va a legalizar en el caso de sociedades de capital el auditor, que antes se llamaba contador público, ¿sí? Él plasma su sello y con ese sello quedan legalizados. Y la asamblea general, acá vemos que se tiene que reunir una vez al año. ¿Y qué es lo que van a tomar? Van a ver cómo estuvo, lo voy a sintetizar, el quehacer del año, presentar la información financiera, nombrar los auditores o también removerlos, ¿verdad? Así como la administración dentro de otras actividades. Ahora, ¿qué pasa con los aspectos tributarios? Aquí les hablaba yo del artículo 139 que va a enlazar la parte contable. Ahora, hay que tener claro que hay dentro del marco tributario algo que se va a llamar sujeto pasivo, ¿sí? El sujeto pasivo es aquel que está obligado, ¿verdad?, al cumplimiento del pago de un impuesto. Lo voy a decir en pocas palabras, ¿sí? Y aquí voy a dar un concepto de obligaciones. ¿Qué obligaciones tiene esta persona? Aquí vemos la obligación desde el ámbito jurídico es el vínculo legal voluntario de hecho que se impone a una acción o omisión. Ahora, ¿cuáles son las obligaciones de estos sujetos pasivos? Obligaciones formales y sustantivas. ¿Qué va a ser una obligación formal? Una obligación formal va a ser una obligación que sí o sí tiene que presentarlo, pero que no va a generar un pago. Por ejemplo, cuando una entidad tiene que presentar actualización de dirección, que son los 10 primeros días hábiles del mes de enero, tiene que presentar la actualización de la dirección para recibir notificaciones de Hacienda. Eso no nos lleva a un pago, solamente va a tener que presentarse, ¿sí? Se presenta vía un formulario y ha cumplido con la obligación. ¿Qué pasa si no la presenta? Va a tener una sanción de 9 salarios mínimos, ¿sí? Entonces, ¿hubo pago? No. Ahora, si incumple, sí hay sanciones. Y con la parte tributaria, todo incumplimiento nos va a llevar a sanción, ¿sí? Ahora, una obligación sustantiva, el pago de impuestos. Por ejemplo, usted elabora la declaración de renta de su ejercicio y determina que le toca pagar $100. Ok, cuando usted cancela, usted se vuelve un sujeto pasivo, está obligado a presentar o a dar un cumplimiento ante la administración tributaria, en este caso vía un impuesto. Si usted la paga, está cumpliendo una obligación sustantiva. Si usted no lo paga, inmediatamente está incumpliendo con esa obligación. Entonces también va a acarrear una sanción, ¿sí? Entonces vemos la diferencia. Las formales se presentan, la información que requiere Hacienda,
y las obligaciones sustantivas van en enfoque de la paga. Ahora, las empresas se vuelven también sujetos pasivos. Igual tienen obligaciones formales y sustantivas. Y eso es lo que vemos acá. ¿Cuáles son aquellas obligaciones que hay que cumplir? Por eso usted en la práctica, a veces no hay dinero, a veces pasa algo. Nosotros cuando veamos la parte del manejo del efectivo, vamos a comprender que una mala política, una mala gestión de la plata nos va a llevar incumplimiento a pagos de impuestos, nos va a llevar incumplimiento a situaciones que ya nos están detonando una mala administración muchas veces de los negocios. Y usted tiene que ponerle ojo mucho a eso, porque se vuelve un ámbito en el cual hay una inestabilidad en las empresas. Y usted va a tener muy claro que hay talento humano que empieza a murmurar, empieza a generarse un ambiente no muy ad hoc o muy adecuado a lo que se ha establecido, que se espera formar en el negocio. Entonces es importantísimo, es importante porque de ahí ya empiezan a generarse problemas muchas veces en el desempeño laboral, en las cosas del día a día, y esto nos va a llevar a más situaciones que vamos a ir evaluando y viendo en la medida que avancemos de esta asignatura. Por eso iniciamos contextualizando muy bien qué obligaciones hay o por qué las empresas tienen que estar cumpliendo con algunas pagos o situaciones ante entidades de gobierno, y que muchas veces por las áreas en las que estamos quizás se escapa un poco el por qué se desarrollan los aspectos de los negocios. Importantísimo, porque todo esto va relacionado a la parte contable. Como les digo, ya acá no estamos formando contadores, sino que estamos viendo el contexto del por qué la contabilidad se vuelve vital en los negocios, y que vamos a ir avanzando a la medida que también profundicemos en la materia, por qué las empresas necesitan información financiera y por qué las otras entidades necesitan información financiera. En la parte del material usted va a encontrar los usuarios de la información financiera y vamos a ver el gobierno dentro de él. Entonces aquí podemos presentar que es una obligación formal, que ya lo expliqué, y de detalle obligaciones que aparecen o que están regidas en nuestra legislación tributaria, ¿sí? Entonces acá vemos qué es lo que tienen que informar y se los he sintetizado para que usted pueda ir leyendo cada una de ellas y ver la importancia de esto, ¿sí? Porque también nosotros vamos a requerir personal para estas áreas y tenemos que ver que vaya orientado a esto, o lo que nos piden muchas veces las áreas, y tenemos que tener un conocimiento previo de la orientación del qué hacer en las personas. Máxime que sabemos de que talento humano muchas veces es el área en la cual las personas hacen catarsis, se desahogan, y podemos medir también en la medida del volumen de las operaciones si las mismas administraciones o gerencias están realizando o sobrecargando su departamento, o de pronto hay una relación natural, ¿verdad?, en el crecimiento de las operaciones y las necesidades del talento, o están también ahorcando, como decimos, o están exprimiendo al máximo a las personas, y ahí es que se vuelve difícil también el cumplir con las metas y objetivos. Aquí vemos unas relacionadas con el registro contable, por ejemplo el inventario es el llevar la contabilidad formal, informar si ya no hay actividades, los libros de IVA, ¿verdad? Entonces ahí los voy a dejar que pueda usted checar. Ahora vemos las obligaciones sustantivas, las cuales también van relacionadas, como lo dijimos, al desembolso, y aquí podemos sintetizar las más principales, ¿verdad? Las podemos resumir así: el pagar impuestos, ¿sí?, como ejemplo el IVA, los relacionados con el pago del impuesto sobre la renta, y también las relacionadas a la retención y la percepción, conceptos que nacen allá por el artículo 162 y 163 del Código Tributario. Así que son los aspectos que nosotros podemos ver en la parte tributaria. Ahora, ¿toda empresa que lleva contabilidad va a hacer esto? Sí, va a tener que dar cumplimiento ahora. Ahora, un apartado principal también es generar información financiera, y eso lo vamos a llamar estado financiero. Ahora, ¿por qué se elabora? Acá vemos el por qué se elabora cada uno de los estados financieros de acuerdo a la legislación del Código de Comercio, ¿sí? Vemos que hay que detallar en un balance los activos, los pasivos y los recursos que tiene
la empresa sí, si tuvo o no tuvo ganancia. Eso es importantísimo. Y también vamos a ver si hay algún cambio en el patrimonio en cada ejercicio. Recuerden, el ejercicio contable de una sociedad de capital arranca el 1 de enero y termina el 31 de diciembre a la hora de los abrazos. También podemos ver por qué una empresa tiene que tener auditor. Ahí vemos cuándo tiene que tener un auditor en el 284 y cuándo tiene que recibir los estados financieros del auditor. Y el por qué se tienen que depositar. Eso lo vamos a ver en el 411, título 3 del Código de Comercio. Sí, ahí vamos a ver que hay que presentarlos de forma anualmente y que vamos a acompañar el dictamen, así como aquellos que no tengan activos superiores a $34,000. Estos solo deberán de presentar firmados los estados financieros por su contador y el dueño del negocio, ¿verdad? Sí. Caso contrario, sí tendrá que ir acompañado por un auditor, siempre y cuando sea un comerciante individual, ¿verdad? No es una sociedad de capital, ¿verdad? ¿Sí? O una sociedad de personas. Ahora, ¿qué va a acompañar los estados financieros? Va a llevar que la firma de quién, del representante legal, del contador y del auditor, ¿sí? Esto también establece el 474. Recuerden, el auditor es en el que se ha delegado la vigilancia de la sociedad, ¿sí? En él es que está delegado este aspecto. Ahorita empezamos, o lo que hemos estado viendo en esta etapa va relacionado a las obligaciones que se dan en la parte contable, ¿sí? Ya pronto entraremos o abordaremos también el quehacer de la parte financiera, ¿sí? El contexto ahorita, o es lo que nos guía en nuestro diseño instruccional, es hablar de la parte legal de la contabilidad. Recuerden, del 435 al 455 se los pido que lo podamos leer, porque ahí vamos a estar ampliando sobre lo relacionado al Código de Comercio en la contabilidad. Y ahí se nos da el qué hacer de la contabilidad. Ahora, vamos a ir viendo también, o lo que hemos visto es que la contabilidad lleva obligaciones mercantiles y también tributarias que hay que cumplir. Ahí que estas nos van a generar una presentación formal o también una presentación que lleve un pago. Hasta acá con la parte introductoria, vamos a ir avanzando de a poco. Por favor, léame, póngame mucho ojo a los artículos que he mencionado y vamos a estar ampliando siempre en el material de apoyo y también con las sesiones de clases. Hasta acá, le doy la más cordial bienvenida y seguimos en contacto.